Amigos de la República Mexicana, nos da mucho gusto saludarles en este programa especial de los partidos políticos, un programa especial correspondiente al mes de junio de 1998. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión de Radiodifusión del IFE. Vamos a dedicar este programa al tema del FOBAPROA, al tema del rescate bancario, y el título del programa es ¿Quién debe pagar el desastre bancario? ¿Quién debe pagar por el desastre bancario? Y será pues parte central de las discusiones y las reflexiones que aquí se generen con la presencia de 5 partidos políticos. Lo invitamos a que nos acompañe, a que escuche, a que conozca los planteamientos y las posturas de los partidos políticos sobre este tema. Lo invito a que nos escriba o a que nos llame. Si lo hace por la primera vía, lo puede hacer al Instituto Federal Electoral, al apartado postal 69-705 en México, Distrito Federal, o bien nos puede llamar de toda la República Mexicana sin costo a través de el ADA 01800 711 9491. Tenemos 10 líneas disponibles para atenderlo. Y bueno, si lo hace desde el Distrito Federal, lo puede hacer en los teléfonos 628-4278, 628-4280, 655-2518, 723-4112, o también tenemos la alternativa de el correo electrónico. Si nos escribe a través de esta vía, lo puede hacer a la dirección comradio@ife.org.mx. Le quiero agradecer también a los que nos llamaron y nos escribieron con motivo del programa anterior, el programa que titulamos ¿Pueden votar los mexicanos que viven fuera del país? Gracias por todas sus comunicaciones. Antes de iniciar nuestra conversación, antes de iniciar los planteamientos de los partidos políticos, lo invitamos a que vea y escuche esta cápsula que nos introduce justamente a nuestro tema. En 1990 se creó un fondo de regulación para administrar los problemas por los que atravesaba el sistema bancario, formándose originalmente con los fondos y aportaciones de los propios bancos, al cual se le denominó a partir de ese momento Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. El FOBAPROA tiene fundamento legal en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que el Banco de México administrará un fideicomiso cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros de las instituciones de banca múltiple y procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones. Según declaraciones de funcionarios del Banco de México, en 1995 los bancos registraron un descenso drástico en los niveles de capitalización, provocándose que enfrentaran riesgos de insolvencia cada vez mayores, por lo cual se presentaba una posibilidad real de que el país sufriera una quiebra bancaria. Por ello, a raíz de la crisis económica que se generó en nuestro país a finales de 1994 y principios de 1995, el gobierno mexicano decidió subsidiar con fondos públicos las carteras de los bancos que estaban entrando en quiebra, debido a que, según declaraciones del presidente de la República, el sistema bancario era el eslabón más débil del sistema económico en ese momento. Sin embargo, el presidente Zedillo aclaró que el gobierno no tomó recursos del fisco para apoyar a banqueros, ya que los banqueros han tenido que reponer todo el capital que invirtieron originalmente en todos los bancos, afirmó. Agregó que los recursos fiscales que se aplicaron fueron para apoyar a los deudores, para apoyar a los ahorradores, los depositantes en los bancos y para apoyar o para evitar que hubiera una quiebra masiva del aparato productivo en nuestro país. Actualmente, el monto del subsidio bajo el control del FOBAPROA es de 552.300 millones de pesos, más de 62.000 millones de dólares, cifra que, aseguran los bancos, no pueden cubrir debido a que su captación de recursos es limitada. Así, en marzo del presente año, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados con el fin de reformar diversas leyes que rigen el sistema financiero, teniendo su punto medular en convertir el monto a cargo del FOBAPROA en deuda pública. Por todo lo anterior y por la importancia que tiene para nuestro país el asunto FOBAPROA, dicha iniciativa es el centro de discusión no solo de la Cámara de Diputados, sino también de la Cámara de Senadores, de los partidos políticos, del sector empresarial y de la opinión pública en general, que es la que más puede resentir los efectos de las medidas que se tomen.
Bueno, pues aquí estamos con este tema del FOBAPROA, con esto que evidentemente tiene muchas aristas y muchos temas de los cuales hablar. Están con nosotros, como decíamos, 5 partidos políticos y vamos a iniciar nuestra plática con Ricardo Cantú Garza, que es diputado federal y coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. Ricardo, bueno, la pregunta que los propios partidos políticos en esta Comisión de Radiodifusión se plantean es ¿quién debe pagar por lo que llaman el desastre bancario? En la iniciativa que nos presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, plantea que lo debe de pagar los contribuyentes, el pueblo de México, y esto sería pues en un plazo de 20 años aproximadamente. O sea, si se aprueba tal y como viene la iniciativa, estamos pasando una deuda no solamente a esta generación, sino a la que viene. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos, además por la magnitud de la deuda, que representa aproximadamente 2/3 partes de la deuda externa, pues casi pone en quiebra al gobierno de la República, porque ahorita no hay recursos suficientes para pagar dignamente a los maestros, para invertir en educación, en salud. Si tendríamos que absorber esta deuda y pagar sus intereses y el capital, obviamente el Estado mexicano tendría mucho menos recursos para cumplir con sus obligaciones de educación, salud, infraestructura. Entonces nosotros creemos que el FOBAPROA, su espíritu era, o su objetivo, apoyar a los ahorradores, pero al absorber cartera vencida de manera indiscriminada, es decir, sin ver si fueron créditos otorgados correctamente, también se está apoyando a los banqueros, que representan un sector de los más privilegiados en nuestro país. Y si vemos la política fiscal que se aplica en México, es una política fiscal, lo reconocieron los asesores de la OCDE cuando estuvimos allá en París, que privilegia o le pone un paraíso fiscal a los sectores de altos ingresos. Entonces estamos viviendo en un modelo económico donde se privilegia a los de altos ingresos. Y tenemos una política fiscal que depende del petróleo, que también es de todos los mexicanos. Cerca del 40% de los ingresos fiscales vienen del petróleo. Entonces necesitamos cambiar todo esto, porque en los últimos 20 años lo único que ha sucedido es que millones de mexicanos se han empobrecido y unos cuantos se han enriquecido. Mientras el país ha estado en crisis, unos cuantos aparecen en los primeros lugares de la lista de los más ricos del mundo. Entonces, este tipo de cosas ya no se pueden permitir. Necesitamos realmente agarrarle la palabra al presidente, construir una política económica de Estado, pero no bajo el modelo en el cual hemos estado viviendo los últimos 20 años. Estamos en un modelo donde realmente se impulse la economía real, la producción, donde se le ponga coto a la especulación financiera que tanto daño nos hace, donde se amasan fortunas inmensas y ni siquiera se les cobran impuestos a los especuladores en la bolsa, por ejemplo. Entonces todo esto tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer conciencia en la sociedad. Los que están ahorita en el gobierno tienen que tomar conciencia de la necesidad de cambiar estas cosas, porque nuestro país ya no aguanta más deterioro económico. Felipe de Jesús Cantú, bienvenido a este programa. ¿Qué piensas de la expresión de que van a pagar justos por pecadores? Es decir, de lo que sería esta percepción de algunos en relación al FOBAPROA, o, como lo planteaba también Ricardo hace un momento, la idea de que se rescata a banqueros. ¿Cuál es la reflexión que hace el PAN sobre a quién se rescata, cómo se rescata y sobre todo quién va a pagar el plato? Bueno, ciertamente no podemos asegurar que sea al 100% un rescate de banqueros, pero evidentemente las circunstancias, los factores que han influido en llegar a estas cantidades estratosféricas de recursos tienen que ver con no con cómo nació el programa o cómo se definió, sino cómo se instrumentó. De ahí que tendríamos que entrar en la separación de cada uno de los conceptos por los cuales llegamos a esa gran cantidad y que aún no conocemos porque el gobierno federal y los organismos relacionados como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el propio FOBAPROA y la Secretaría de Hacienda no han permitido que escudriñemos, que conozcamos con detalle el cómo llegamos a esto. Pero también, bueno, regresando a la pregunta específicamente, yo creo que no debe de haber un costo tan alto para la población, para el contribuyente,
que es el menos responsable de todo esto, y además de que hay una buena cantidad de gentes que ni siquiera tienen ni tarjeta de crédito, ni chequera, ni ahorros, ni inversión, ni mucho menos. Entonces, el que nada tiene que ver es el que termina pagando. Ese es algo que tenemos que cancelar para empezar a ver cómo se empieza a reducir esa cantidad, y una de las fórmulas es obviamente a través de la venta de los activos, pero también en el reconocimiento de que aquellos bienes que no fueron tomados al valor real, que fueron inflados en su valor, tendrán que irse descontando, y de cada descuento también habrá que ver quiénes fueron los responsables de esto, porque el trabajo de supervisión bancaria por parte del gobierno ha sido bastante deficiente. Gracias. Está con nosotros también el diputado federal Jorge Estefan Chidiac del Partido Revolución Institucional. Jorge, el gobierno mexicano llevó a cabo pues toda esta operación, y dentro de las cosas que se discuten hoy es la legalidad o las atribuciones legales para llevar a cabo un rescate de esta naturaleza. ¿Qué dice tu partido sobre esto? Bueno, yo en primer lugar quisiera empezar diciendo que debemos de cambiar la pregunta con que se está llevando a cabo este programa. Dicen que aquí quién debe pagar por este rescate bancario o desastre bancario, y yo haría más bien la pregunta: ¿qué hubieran hecho los demás partidos si hubieran sido gobierno para enfrentar la crisis bancaria? A lo mejor estaríamos como en el Distrito Federal combatiendo la contaminación o la seguridad pública, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo que es de fondo en este asunto es que el país se encontró ante una encrucijada, que no había de otra, que es injusto, y si es injusto, que se tenga que pagar, que no es lo que todos quisiéramos, pero fue la opción menos mala ante una crisis tan grave como la que ocurrió, que había que actuar, que había que absorber los costos políticos de hacerlo, como cuando aquí estuvimos en este programa hablando del IVA. Me acuerdo muy bien cómo los demás compañeros de otros partidos se rasgaban las venas para decir que había que bajar el IVA, y nosotros decíamos que no lo podíamos bajar porque el entorno petrolero era inestable, que era improbable que pudiéramos tener garantía de tener recursos diferentes a los fiscales con estabilidad, y el tiempo nos dio la razón. Tuvimos que absorber el costo en la Cámara y que la sociedad supiera, y así se hizo público, que los miembros del PRI no queríamos que bajara el IVA. Y hoy estamos viendo cómo esa decisión es la que ha podido mantener, por lo menos con estabilidad, a pesar de los recortes, la situación financiera y económica del país. Y lo mismo es en el caso del Fobaproa. En el caso de Fobaproa no fue la mejor decisión desde el punto de vista de la popularidad. Si hacemos una encuesta, pues ahorita mismo la gente misma diría, y además estaría de acuerdo, a lo mejor muchos de ellos con lo que dicen los demás compañeros, porque es lo que quieren oír. A nadie le gusta pagar la luz, ni el teléfono, ni el gas, ni las casetas telefónicas, ni las casetas de cuota, ¿verdad? Sin embargo, creo que hubiera sido mucho más dañino para el país no intervenir, y entonces no estaríamos hablando de un costo de 14% del PIB, sino de más del 60% del PIB, dada la grave y drástica caída en el Producto Nacional, en el empleo, en las empresas, y obviamente y para contestar tu pregunta en materia de legalidad, yo creo que lo más importante es que sepa la gente y los mercados estén seguros de que la deuda existe, la deuda contingente fue avalada, y nosotros afirmamos y estamos seguros nosotros de que había las facultades para avalar esta deuda. Ha habido muchas veces que el gobierno de la República ha avalado deuda con el Banco Mundial, con los bancos internacionales, organismos financieros, y nunca se había puesto en duda que tenía esa capacidad de dar avales sin necesidad de autorización del Congreso. Simplemente al cambiarla de deuda contingente a deuda directa, para que pueda presupuestarse el pago de esa deuda, pues obviamente que se necesita la autorización del Congreso, como lo establece la Ley de Deuda Pública y la propia Constitución. Así que yo creo que en vez de diálogos bizantinos y de coloquios entre nosotros para buscar las fallas, que además deben de buscarse y deben de encontrarse en caso de que existan, y debe sancionarse a quien lo haya incurrido, creo que lo más importante es que se preservó las condiciones del país y que podemos tener la tranquilidad de que a futuro se sentarán las bases para sostener un crecimiento que dé bienestar a la población. Gracias, Jorge. Dolores Padierna Luna, del PRD, tomo lo que dice Jorge y pregunto, ¿cómo lo hubieran hecho ustedes? Mira, primeramente habría que ubicar el tema de Fobaproa como en sus antecedentes, que los digo de manera muy rápida. El fenómeno no nació cuando se vino la devaluación y explotó casi como de sorpresa. Tiene antecedentes, hay responsables, y data de una desregulación de la banca en 1990, cuando se elimina el encaje legal, se le da la responsiva al 100% al banquero de decidir sobre las tasas de interés, y el encaje legal
es una reserva que ante cualquier contingencia tienen los bancos un capital del propio banco para hacer frente a estas contingencias. Se eliminó, hay cero de reservas, no hay encaje legal. Cuando viene ¿cómo se dice?, la recepción de los ahorradores, no hay reservas, no hay con qué pagar. Este fue un error. El hecho de liberalizar la tasa de interés y de dejar esa decisión en el banquero significó que las tasas de interés tengan un uso usurero, se le apliquen tasas activas, que son las que cobran los banqueros, muy altas, y tasas pasivas, que son las que paga el banquero a sus deudores, muy bajas. Entonces realmente hay un margen de intermediación, un margen de ganancia permitido, que nosotros lo vemos como una de las causales de esta enorme crisis. Más allá, la falta de supervisión bancaria, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no hizo las tareas de supervisión, permitió un grado de morosidad que el propio Banco de México registra duplicado año con año. Es decir, una cartera duplicada que iba a generar tarde o temprano un problema gigantesco. Aún si no se hubiera presentado la devaluación de 1994, la crisis monetaria, la crisis bancaria se venía precipitando y las autoridades no hicieron absolutamente nada a tiempo. Fobaproa es un fondo, un fideicomiso establecido para acciones preventivas, no para rescates masivos de bancos. Las propias autoridades han dicho que como no estaban preparados para un rescate masivo, pues salió mal. Bueno, entonces, Fobaproa además tiene una reglamentación inversa. Está por encima de la Ley de Instituciones de Crédito, que es el artículo 122, quien lo puede regular, y está además por encima de la Ley de Deuda Pública. La Ley de Deuda Pública establece claramente, y ahí la diferencia entre deuda contingente y deuda directa. La deuda contingente hasta ahorita es una facultad del Ejecutivo Federal, nosotros no estamos de acuerdo con eso, lo queremos reformar, pero ahorita la tiene. Y el gobierno federal puede contratar deuda contingente para fines productivos, no para comprar basura financiera. Y aquí está la ilegalidad, que con recursos públicos compraron basura financiera. Entonces, basura financiera es una cartera que se deteriora todos los días, que no sirve para nada, y ahí se contrató un recurso que ahora quieren que lo paguen los mexicanos y tiene que encontrarse otras alternativas de solución. Pero entonces, Fobaproa... ¿Cuánto vale el Fobaproa, se sabe? Sí. Las cifras hasta febrero eran de 552 mil millones de pesos, con una tasa de interés promedio de 20%, que esto significa entre 8 y 10 mil millones de pesos adicionales cada mes. Ahorita, en finales de mayo, bueno, ya estamos en junio, pero a finales de mayo era de 589 mil millones de pesos, más lo que se acumula todos los días. Esto es algo inaceptable, o sea, simplemente es impagable, porque significaría que nuestro país ocupara gran parte de su producción. Vamos a hacer cálculos. El gasto programable para 1998 fue de 850 mil millones. Si la deuda Fobaproa son 600 mil, bueno, no puede ser, simplemente no es pagable. Entonces tenemos que encontrar otras salidas, porque esa no es una solución, es una complicación del problema. La decisión gubernamental después de la devaluación de 1994 es una decisión tomada a espaldas de la sociedad, a espaldas del Congreso, en negociaciones privadas entre banqueros y gobierno, y ahí se establece los contratos que hoy sacan a la luz pública que tenemos en el Congreso. Estos contratos son realmente inaceptables, por lo menos por nuestro partido, tenemos que revisarlos. Sí se tiene que hacer una solución integral que impida que la banca caiga en una crisis. En realidad lo que hizo el gobierno con Fobaproa fue posponer la catástrofe sin resolverla, creando una catástrofe mayor. Bueno, esto no puede ser. Tenemos que desandar los pasos, ubicarnos en el problema real y ver una salida responsable que no dañe la vida de los mexicanos ni el desarrollo futuro de nuestro país, y para eso hay mucho talento, hay muchas ganas de resolverlo, y me parece realmente una actitud poco seria el hecho de imponer una decisión a toda costa cuando son los únicos que están defendiendo en todo el país una decisión de esa naturaleza. Y para hablar de qué haría mi partido, ubicados en el problema, una devaluación de este tipo, con unos antecedentes tan negativos, en fin, haríamos lo que ha hecho todo el mundo ante situaciones parecidas, que es primero ser un gobierno responsable, que piense en los mexicanos a los cuales gobierna, y tomar la decisión de comprar acciones, de hacerse accionista de los bancos,
con recursos fiscales que se revalúan todos los días y en el momento de encontrar la estabilidad, que siempre se llega a ella, poder recuperar los recursos sin costo a los mexicanos. Esta es una decisión que ha aplicado Francia, España, Japón, Tailandia, y que son salidas, francamente, que se pueden revertir en un momento dado. Digamos, salir de la crisis significaría poder recuperar el costo fiscal aplicado en un momento dado. Pero el gobierno mexicano lo que hizo fue comprar basura financiera a un costo altísimo, con una cartera sobrevaluada y que no puede recuperar nada y todo que lo paguen los mexicanos. Rodrigo Jara Hernández, del Partido Verde, bienvenido a este programa. ¿Qué sucedería o qué podemos imaginar que sucedería en un futuro próximo si no se convierte en deuda pública FOBAPROA, si no se lleva a cabo, digamos, la formalización de este procedimiento? ¿Qué podríamos imaginarnos? Bueno, primero que nada, habría que decir que es deuda pública. Es deuda pública, y es deuda pública que ya en el momento en que se cumplan los plazos de vencimiento de esta deuda, de estos pagarés avalados por el gobierno federal, serán exigibles al gobierno federal. Por eso es también que el gobierno debió de haber sometido esta operación realizada a través de FOBAPROA a la aprobación del Congreso de la Unión. Entonces, primero que nada, ya es deuda pública. ¿Qué se discute? Esto es precisamente la cuestión. ¿Qué es lo que discute el gobierno? ¿Cuál es la intención del gobierno de llevar esto a la aprobación del Congreso para que esto se haga deuda pública directa, como dicen ellos, ¿no? Para empezar, volvemos a insistir. Entonces, primero, ya es deuda pública. Bueno, si ya es deuda pública, esperen, entonces, un momento, no pero eso es lo que quiero aclarar, porque esta es una cuestión que tiene un carácter jurídico. Es deuda pública, pero a la vez son nulos estos contratos. Están afectados de una nulidad total y absoluta. ¿Por qué? Porque existe disposición expresa que todo acto ejecutado en contra de leyes prohibitivas o de interés público está afectado de nulidad absoluta y simple y sencillamente no puede ser convalidado. Esto es clarísimo, son disposiciones del derecho común, es muy claro esto. Además, el gobierno quiere hacerlo deuda pública, o sea, ya tiene la deuda. Exacto. Y está comprometido a pagarla. Pero si la hace deuda pública, está más legitimada, porque ya el Congreso es el único facultado para hacer la deuda pública, puede venderla y especular con ella, venderla a especuladores internacionales que de otra manera no se la comprarían, y jugar con los plazos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es parte del objetivo. Ahora, dice el compañero del PRI, no tenía otro camino el gobierno. Yo creo que sí, había muchos otros caminos. Bueno. En el 82, por ejemplo, se nacionalizó la banca ante una crisis semejante. Bueno, pues, en este caso, el gobierno se compromete a pagar, o sea, el costo de FOBAPROA, los 552 mil millones, representa 3 veces más de lo que valen todos los bancos. Entonces, ¿quién en razón va a meter 3 veces más lo que valen los bancos y se queda sin ellos? O sea, ¿qué particular, qué persona en sus 5 sentidos haría eso? De meter mucho dinero y no quedarse con nada. O sea, mínimamente lo que se ha hecho en otros países es que te quedas con las acciones. Para que el interés público prevalezca, ¿no? A ver, Jorge, te escuchamos. Yo diría que primero tienen ustedes, y hay que decirle a la gente que nos está viendo y oyendo, que seguramente los que nos están oyendo y que tienen una televisión, algún ahorro tienen, ¿verdad? Hay más de 10 millones de ahorradores en el país. Yo hubiera querido ver a esos más de 10 millones de ahorradores irse a presentar en la caja del banco y decir, vengo a retirar mis ahorros, y que le digan los del banco, no hay sus ahorros. El gobierno tuvo que actuar. Y te quiero decir que son más grandes los ahorros y el capital que se mueve en la banca, incluso que lo que cuesta el rescate financiero. Porque es claro que por cada 8 pesos que se ponen de capital en un banco se pueden prestar 100. Y es obvio que hay múltiplos del capital de los bancos. Yo creo que el debate no está en torno a si la cantidad es grande o es pequeña. La verdad esto es una cuestión de políticas públicas. Yo siento que ustedes a lo mejor hubieran nacionalizado la banca. Y entonces hubiera costado más. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que el gobierno hubiera tenido que absorber todo lo que el banco
estuviera mal. Como quiera los bancos se están saneando. Pero ahorita estamos Como agarrando quiera, lo malo y les dejamos lo bueno. Pero como las quiera, utilidades se las escúchame, dejamos y lo que queremos nacionalizar nada más es la deuda. Yo quisiera ¿Cómo está que eso? ustedes nada más y lo dejaran claro. En la parte de lo que fue el PROCAP, el programa de rescate, por cada peso que pusieron los banqueros, adicional al capital que ellos ya habían puesto, se puso 2 pesos de compra de cartera. Quiere decir que ese otro peso que pusieron ellos ya no lo tuvo que poner el gobierno. Más los 8 pesos de cada 100 del capital que ya habían puesto los banqueros. De tal forma que aquí se compartió la pérdida y hay 13 bancos de los 18 cuyos dueños y directivos ya no están en esos bancos, que perdieron todo el capital, que intentaron volverle a poner capital y que se fueron a la calle y que ya no están en esos bancos. Así que esos 13 banqueros o 13 consejos o dueños de bancos de los 18 ya no están ahí, ya perdieron el dinero y obviamente que también la nación está perdiendo dinero, pero lo hubiéramos perdido también todos los ahorradores del país y seguramente todas las empresas del país. Yo quisiera hacer un apunte al respecto. Más allá de saber si la banca es privada o pública en ese momento, hay graves problemas que vienen desde entonces. Digo, por ejemplo, de los créditos de Banpaís, de los más grandes que tenía, hay un par de créditos, por ejemplo, a Jorge Lankenau, por $24 millones y 21 millones de pesos, y estos fueron autorizados cuando la banca era pública. Y hay créditos a Carlos Cabal Peniche, a Isidoro Rodríguez Ruiz, y autopréstamos al Grupo Financiero ACEMEX Banpaís. No tenemos los datos específicos de todas las fechas, pero la mayoría de estos fueron autorizados en los tiempos en los que se estaba privatizando la banca. Entonces, el problema no es la privatización misma, sino las trampas que se hacen para poder sacar recursos de esto. Ahora bien, en el trabajo de supervisión bancaria, el gobierno tiene una obligación de prevenir, pero esta prevención, en el caso del gobierno, se dio prácticamente a posteriori o, en su caso, negociada para poder salvar a determinadas personas. Y esta orientación es la que no se vale. El rescate de los bancos estuvo fincado en acciones irregulares en una gran proporción que todavía desconocemos. No podemos decir que todos los bienes estén mal. Ahí está Camino Real, está Calzado Puma, está SIDEC, está Cintra, la operadora de las aerolíneas Aeroméxico y Mexicana, entre otros. Entonces, hay cosas que valen mucho dinero ahí. Sin embargo, también el propio gobierno en su esquema de venta de bienes ya le pone precio y dice vamos a recuperar un 30% de los valores, y esto ya de por sí está dándole la opción a perder el 70% y más, porque si a mí me dicen que me van a vender un carro a 30 pesos, a 30,000 pesos, pues bueno, a lo mejor yo ofrezco 25 o ofrezco 20 y voy a seguir bajándole. Esto es una irresponsabilidad por parte del gobierno. Pero adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y Valores debió darse cuenta de qué estaba ocurriendo y no fue así. Y ahora con la operación Casablanca del gobierno norteamericano viene a confirmarse la mala supervisión bancaria y la mala operación. En el caso de Confía, por ejemplo, la mayor parte de las operaciones que se dieron de lavado de dinero eran mientras el gobierno federal estaba interviniendo Confía. Eso pues, no se lo pueden achacar a Jorge Lankenau, aunque quieran achacarle todos los muertitos de Confía. Ahí esto revela las graves deficiencias que el gobierno tuvo y que trajeron beneficios a particulares que lamentablemente algunos ni siquiera han sido mencionados como beneficiarios, pero que si se hace la auscultación a los datos completos de FOBAPROA que hay en la panza de FOBAPROA, como vulgarmente le llamamos, entonces vamos a tener seguramente esos nombres y podremos quitarle al pueblo la obligación de pagar esta cantidad, que podría ser mucho menor. Que bueno, es parte justamente, si me permites nada más, Dolores, para preguntarle a Rodrigo, que es parte justamente de lo que me parece tendría que tener una respuesta muy concreta. ¿Cómo le van a hacer, cómo se va a hacer para diferenciar a la hora del tratamiento específico de las líneas generales para el tema del FOBAPROA a los banqueros o a los empresarios que, en palabras del propio gobernador del Banco de México, ordeñaron a los bancos, abusaron de lo que fue pues una circunstancia particular, de lo que son carteras con problemas, etcétera, derivadas de una crisis? ¿Cómo hacer la diferenciación a la hora pues de llevar a cabo ya los formalismos del asunto? Pues la única manera que hay es contando con la información que hasta el momento el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria,
el propio Fobaproa, y esa información es precisamente la que el gobierno se niega de manera reiterada a entregar a la Cámara de Diputados para que se pueda hacer este trabajo. Entonces, ¿quién es el que está retrasando la solución del problema? ¿Cómo se van a hacer las auditorías? Que eso tendrá que arrojar naturalmente la información necesaria. Bueno, las auditorías, según entiendo, de acuerdo a los diputados de mi partido en la Cámara de Diputados, se van a celebrar por se creó un comité que va a designar a las consultorías que se van a encargar de llevar a cabo estas auditorías al Fobaproa, ¿no? Y tendrán que ser, dijeron, firmas internacionales, ¿por qué no mexicanas? Pues el problema aquí radica en que muchas de las firmas mexicanas ya tienen nexos precisamente con las instituciones bancarias. Han trabajado para ellas o han trabajado para el gobierno. En fin, ¿no? Se trata de buscar la mayor autonomía posible para que no pueda haber un conflicto de intereses en un momento de que se emite un dictamen. Y además que tengan un prestigio en juego, ¿no? Digo, para que lo hagan bien. Eso también es importante. Hay una parte que tampoco podemos dejar de ver, que es qué va a pasar o qué pasa con la banca misma, ¿no? Hoy estamos viendo cada vez una presencia mayor de la banca extranjera, una posibilidad incluso de mayores inversiones de la banca extranjera en la banca mexicana. ¿Cómo describirían lo que está sucediendo en esta materia? El problema es que el sistema financiero internacional es muy frágil. Tiene enquistado a un parásito de especuladores que se la pasan de un lado para otro. Es una economía de ficción que no va directamente a la producción de bienes materiales. Entonces, es un sistema financiero totalmente liberalizado que le da facilidades a los especuladores para saquear países de repente mediante ataques especulativos. Entonces, y nuestro país no tiene una estrategia, porque se lo preguntamos al secretario de Hacienda y al gobernador del Banco de México, una estrategia para a nivel nacional y a nivel internacional reestructurar el sistema financiero, porque ya las crisis ya no son cíclicas, ya son sistémicas. Cuando no están aquí, están en Brasil o en Argentina o en Corea o en Japón, etcétera. Entonces, ¿producto de qué? Producto del capital especulativo que tanto daño está haciendo al proceso de globalización y a la economía mundial. Entonces, lo que requerimos es estructurar un sistema financiero que realmente sea una banca de desarrollo, que promueva el desarrollo económico y que no se dedique a la especulación. Pensaba esto, Ricardo, porque la gente tendría derecho a pensar que si te va a costar rescatar finalmente al sistema bancario como pueblo mexicano, pues no resulta precisamente muy grato pensar que la banca saneada o la banca ya digamos libre de toda esta carga, pues la adquieran firmas extranjeras o firmas nacionales, es decir, se está trasladando el beneficio de un rescate de esta naturaleza pues a una parte específica. Yo diría que por el contrario, la banca necesita dinero, la banca necesita capital, hay una grave desintermediación en el país. Y el hecho de que la deuda directa se reconozca como deuda directa, lo de Fobaproa va a permitir que en el mercado secundario todos estos papeles gubernamentales puedan ser utilizados por la banca para obtener recursos frescos y poder prestar. Banamex, Bancomer y Serfín, que tienen más del 6% de los activos totales del sistema, requieren de dinero. Y yo diría que es mejor que haya algo de inversión extranjera en la banca o que no haya banca. Que la banca no cumpla con su labor social, que también tiene una labor social, y con su labor productiva de intermediación financiera. Y esa es la gran diferencia y el gran debate, ¿no? Y yo ahí yo diría que los priistas no deseamos que se extranjerice la banca, pero ante todo no deseamos que no tengamos una banca que cumpla con su labor, ¿no? Dolores, mira, yo solamente quisiera decir que este asunto es sumamente importante y ubicándolo dentro del paquete financiero de las iniciativas que mandó el presidente de la República. Primero, en 1995 se cambia la ley que permite la inversión extranjera en la banca en cantidades mayoritarias para todos los bancos, salvo en 3, que son los más importantes, Bancomer, Banamex y Serfín. Estos 3 se les permite una inversión extranjera hasta el 20%. El resto es capital público-privado. Con Fobaproa, Serfín casi se convirtió en una banca pública, dado que tiene muchísimas acciones en Serfín. Aquí el problema vinculándolo a Fobaproa es de que justamente se hace esta reforma para que primero se intervienen los bancos con recursos públicos y es recurso líquido que aplica el gobierno y que tiene un costo fiscal
cercano a los 134,000 millones de pesos. Estas intervenciones de los bancos, a veces es por malos manejos, que es el caso de los 4 bancos estos famosos, y otros porque tienen una debilidad financiera en sus balances y aplican recursos frescos para estabilizarlos. El programa de saneamiento bancario establece tanto dejar los balances estabilizados, y para ello también se ocupa la compra de cartera vencida. Este procedimiento es, como tú dices, se deja bien al banco, bien en números equilibrados, en cuentas negras, para que el banco pueda ejercer su función. Y sin embargo no lo hace. Ya intervino el capital extranjero, ya intervino el capital público, y de todas maneras siguen los bancos en una profunda crisis. ¿Qué hay que hacer? Reestructurar, hacer otra vez el sistema financiero, estableciendo reglas, parámetros, cómo deben de moverse las tasas de interés, cómo deben de moverse los plazos. Si yo tengo ahorros a la vista, es decir, de muy corto plazo, ese recurso debe de permanecer en los bancos, porque el banquero sabe que yo puedo ir mañana por mi dinero y tiene que estar ahí. En cambio, hay muchos otros tipos de inversión en determinados plazos que todo ese se puede prestar e incluso superar el monto del ahorro. Hay una disfunción en el sistema financiero donde en el momento de la expansión hubo una expansión gigantesca del crédito, pero muy poco ahorro. Esta es una disfunción que el gobierno debió haber previsto para no tener un problema tan enorme como hoy lo tenemos. Pero habría que reestructurar el Banco de México, que tenga reglas muy claras, supervisadas por el Congreso, para que el Banco de México, que tiene la política monetaria bajo su control, la emisión monetaria sea un instrumento muy regulado, muy supervisado, porque lo que han hecho es echar a andar la maquinita, fabricar dinero sin respaldo productivo y mandarlo a los bancos en distintas. Todavía recientemente, y eso es muy claro a finales del 97, para pagar los intereses del Fobaproa, ocupan varios fondeos. Pues, ¿de dónde está pagando los intereses? El gobierno, desde 1995 que firmó los contratos, y hay contratos en el 96, y hay contratos en el 97, y todavía hay contratos en el 98 de Fobaproa, que esto es inaceptable. Pero estos pagarés que tienen intereses, ¿de dónde ha tomado el gobierno para pagarlos? Porque ha pagado, de alrededor de 100 y tantos mil millones, ha pagado de intereses. A veces es con fondeo del Banco de México, a veces con el superávit de nuestra balanza comercial, y cuando ya no le quedó de otra, acude al Congreso a buscar deuda pública, que los contribuyentes sigan pagando esto, que además es impagable. En el tiempo, haciendo cálculos, no da ni para que en 30 años se acabe de pagar. Jorge. Bueno, yo diría que qué bueno que Dolores entró en el asunto de las transformaciones que se tienen que hacer. Los priistas hemos estado insistiendo mucho en que el interés de los demás partidos es que se piense que solamente está discutiendo el asunto de la deuda. Hay en el planteamiento del Ejecutivo transformaciones que con toda responsabilidad buscan reducir las probabilidades de caer en una crisis como las que hemos caído. Durante años todos los partidos políticos se han estado quejando, y al mismo grupo parlamentario, el mismo partido, de que tenemos crisis recurrentes de fin de sexenio. Las propuestas que hace el Ejecutivo, y aquí es donde urge que se tomen decisiones, son buenas por sí solas, independientemente de que se estudie Fobaproa y se hagan las revisiones y se estudie y que estamos de acuerdo en que se haga. Hay una serie de transformaciones de fondo, cualitativamente importantes, y que ha sido el Ejecutivo quien ha tomado la iniciativa para hacer esas transformaciones. Y ahora sucede, y esto es lo importante, que pues se dan largas y largas y largas con el pretexto de Fobaproa, cuando puede suceder que caigamos en lo mismo que quisimos evitar con el rescate bancario si no se toman decisiones a tiempo. Por eso la urgencia de nosotros de que se convoque un periodo extraordinario de sesiones a la que no hemos tenido eco, porque precisamente con el objeto de obtener la mayor rentabilidad política y electoral, explotando lo más posible lo de Fobaproa, se dejan atrás cosas que se han pedido durante años y que ahora tenemos la voluntad de hacerlas para evitar los problemas. Y a cambio de eso dice, bueno, hasta no sacarle el mayor jugo a Fobaproa, hasta no embarrárselo al PRI y al Ejecutivo y buscar la forma de sacar rentabilidad, hasta ese momento hay que mantener... Eso es falso. Primero porque de parte del Ejecutivo y de parte del PRI
ha habido la situación de que no hay periodo extraordinario si no se trata lo de FOBAPROA, porque hay muchos otros temas pendientes en la agenda Pues no legislativa. ha querido entrar a los Hay dictámenes proyectos de de la Comisión de dictámenes Hacienda, ya, ningún grupo hay parlamentario, proyectos de dictámenes, pero el criterio del Ejecutivo, el criterio del PRI ha sido, si no se trata de FOBAPROA, pues ¿para qué nos vamos a periodo extraordinario? Pues Pero yo hay no he cosas- visto voluntad en la Comisión de Hay un poquito Hacienda más de de ningún foco. grupo parlamentario Adelante. de estudiar esto, ¿no? Yo quisiera reconocer en parte lo que señala Jorge Estefan. Efectivamente hay cosas muy importantes que hacer, pero sí se necesita entrar a su discusión para poder entrar al detalle de estos asuntos, porque por ejemplo, se establece la venta de bienes, pero se establece que podrá, por un comité, definirse un precio menor a los valores de mercado, y además que se podría hacer por intermediarios, lo que abre la puerta a las posibilidades de, como decimos vulgarmente, de chanchullo, y por supuesto que eso hay que establecer candados para evitarlo. Hay otra situación. Hay que ponerle un límite para que los rescates no sean multimillonarios como los que se han dado, y en ese sentido viene bien la iniciativa, previendo que se den 500,000 UDIs como tope, es decir, algo así como 1,100,000 pesos. Hasta ese punto se puede rescatar una cuenta bancaria de un ahorrador, pero lamentablemente viene ahí un artículo transitorio que dice que esto entraría en vigor hasta el 2007. Lo que da pie para que se hagan los rescates multimillonarios de aquí al 2007. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué tendría que hacerse en este momento si va a entrar en aplicación hasta dentro de 10 años? Bueno, yo diría esto, ¿no? Yo me felicito de que lo pienses así. Si no entramos a la discusión en la Comisión de Hacienda de esto, nunca vamos a poder llevar a cabo los ajustes, y porque hay flexibilidad y hay voluntad de parte del grupo parlamentario del PRI de que se hagan los ajustes. Yo creo que lo más importante de todo este asunto es que se entre ya a la discusión, que entremos a trabajar en esto, que dejemos de darle vueltas todos los grupos parlamentarios. Ya llevamos 2 meses y un poco más de tener las iniciativas ahí, y que dividamos en dos. Miren, y eso lo hemos dicho, lo que ya pasó hay que juzgarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, y si hay que sancionar a alguien, que se sancione. Pero eso que no tenga de rehén todo el futuro del país cuando hay inestabilidad financiera en todo el mundo, cuando el petróleo ha bajado, y cuando una gripa en otro lugar puede causarle una neumonía a nuestra economía. Entonces, yo creo que lo más importante es preservar las condiciones económicas. Tenemos una gran responsabilidad. El PRI ya no es mayoría en la Cámara, y ahora tienen que compartir con el PRI la actividad de gobierno, que es la votación en el Congreso. Y en ese sentido, pues está la urgencia de votar, y obviamente que los priistas, y eso se lo digo a la gente, no vamos a votar irresponsablemente, y no vamos a aceptar que el PRI corra con un costo político adicional al natural que es la actuación de gobierno, y por eso actuaremos con responsabilidad y con cuidado. No, pero ¿por qué preservar las condiciones económicas si son las que nos han metido al país en el desastre? Hay que cambiarlas. Entonces, por eso hay que preservar las condiciones económicas. De ninguna manera, hay que cambiarlas. Estas condiciones económicas que tú planteas que hay que preservar son las que han metido en la miseria a millones de mexicanos, y son las que han enriquecido a unos cuantos. Tú estás hablando del Todo pasado, eso ¿no? es lo que... De no, que la crisis del lo de 94, actualmente. yo no sé si no estés de ahorita acuerdo, no hay en un un crecimiento planteamiento del 7% serio. anual, en una ahorita, inflación del 12%, ahorita no hay un en planteamiento un serio crecimiento para de 1 millón de empleos cambiar al año. realmente las condiciones económicas del país. Cuando nosotros planteamos en la Cámara de Diputados, nada más en el asunto del salario para los trabajadores del gobierno, que lo pusiéramos un porcentaje pequeño arriba de la inflación, se nos decía que eso era populismo. Una política económica se mide en los niveles de vida de la población. De la población. Y si estos se deterioran todos los días y a pasos agigantados, Pues en es estos una años, política en económica estos dos últimos equivocada. años han mejorado. Y tenemos que cambiar, y No, justamente el superávit problema se emplea es la en política este tipo económica. de acciones irregulares de rescates a banqueros. Bueno, yo les diría, miren, yo no estoy para defender banqueros, incluso se los digo. Nosotros acabamos de hacer una excitativa en la Comisión Permanente de una iniciativa de ley que presentó el PRI para que los delitos de cuello blanco se vuelvan graves y no veamos a los Lankenaus, o ahora el caso del Divino, burlándose de toda la sociedad en la calle. Pero el PRI votó la reforma del 93 que primero les lavó todos sus delitos, y el PRI votó esa iniciativa y la llevó al Congreso. Miren, y ahora da pasos atrás después de ahogado el las iniciativas que niño. convirtieron los delitos en no graves fueron aprobadas por varios partidos, no Una por reforma el de PRI nada Salinas más. de Gortari en Y no fue dirigida a los 1993 que banqueros, aprobó el porque el Congreso. delito de cuello blanco es un delito equiparable al de fraude, y se debe tratar, o hasta ahorita se ha tratado igual que al fraude, al delito bancario. Lo que queremos nosotros es tipificar especialmente como delito grave el delito bancario. Eso es otro asunto que yo creo que habría que señalar. El PRI va a insistir hasta las últimas consecuencias en que quien haya cometido un irregularidad sea castigado. Bueno, Rodrigo Jara, No solo banqueros, también autoridades. Para las muchas personas que hoy nos están viendo en la televisión, esperemos, en la televisión mexicana, de pronto valdría la pena a lo mejor aterrizar ciertas cosas. Nosotros nos preguntamos, bueno,
esto ya tendrá que pagarse, es decir, esto ya es inevitable en términos de asumir un asunto que está ahí. Ahora la discusión es cómo y cuándo y bajo qué condiciones, pero hay un volumen importante que tendrá pues que tener esta repercusión social finalmente, o esta repercusión en los gastos en el renglón del fisco. ¿Cómo vamos a pagar los mexicanos y las mexicanas este asunto? En términos prácticos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa para la vida cotidiana de las personas? ¿Qué significa en términos de lo que nos es tangible? ¿En términos de qué? ¿De escuelas? ¿De impuestos? ¿De qué? Significa precisamente que nuestras contribuciones, nuestros impuestos, en lugar de destinarse a programas de desarrollo social, a construcción de escuelas, a obra pública, a mejorar las condiciones de vida de todos, se va a destinar a pagar los intereses y el capital de estos pagarés suscritos por el gobierno federal. Eso es lo que se va a significar, un deterioro en las condiciones de vida de la población. Lo cual es perverso y es inhumano. ¿Por qué? Porque lo que representa utilidades, eso sí hay que privatizarlo. Y todo lo que representa el pagar con el costo de la crisis, eso sí hay que socializarlo. Entonces, eso es una injusticia. Durante estos 20 años han satanizado todo lo que representa nacionalización, ¿verdad? Pero ahora se han visto obligados a nacionalizar el costo del rescate bancario. Pero eso es totalmente perverso. ¿Por qué ahí no lo privatizan? ¿Por qué nada más lo que representa utilidades y beneficios lo quieren privatizar? ¿Cómo privatizar ese costo? Y de inmediato hacemos la iniciativa, ¿eh? Pues mañana mira, mismo. Y otra cosa, que los banqueros paguen sus créditos. Otra cosa Es muy que hay importante. algo de eso, tiene razón Ricardo en ese sentido. El planteamiento de lo que ha ocurrido con los diferentes bancos, ahorita los que tienen utilidades las tienen gracias a que ha habido una inversión de parte del erario, es decir, los recursos del contribuyente, de todo el que paga sus impuestos, esos recursos han ido a parar a las cuentas de los bancos, de manera tal que los activos suben y ellos pueden tomar recursos de ahí en calidad de utilidades. Ahora resulta que el pueblo en general, incluso aquellos que no tienen cuenta bancaria de ningún tipo, estamos pagando para que los banqueros tengan utilidades. A ver, escuchemos a Rodrigo, que ha hablado menos. Que se maneja como si estas crisis, estos problemas, no se hubieran generado por la mala administración, por la corrupción, tanto del gobierno como de banqueros, etcétera. Entonces, esto también es perverso, como dice el diputado, porque entonces todo esto pareciera que es el destino, que nos está tratando mal a los mexicanos, y quizá, pero está a punto de terminar, que se empieza a ver la diferencia ya en las cosas, pero ¿cómo es posible que se diga todo esto? Es que todo se descontextualiza, todo se saca de contexto, como si este fuera el momento en el que ocurrieron las cosas. Todo esto lo venimos arrastrando desde hace 26 años de crisis recurrentes permanentemente, y siempre se nos dice que ahora sí viene el rescate, que ahora sí viene la solución, y siempre es lo mismo. ¿Qué nos garantiza que ahora esta fórmula que ustedes proponen sea la que efectivamente nos va a llevar a la solución del problema financiero del país? ¿No? Yo creo que es más perverso no hacer nada. Más perverso es solamente lamentarse, criticar, atacar y no hacer una propuesta real. Se está diciendo las propuestas, todos están haciendo propuestas. Que resuelva el FUBAPROA de manera definitiva. Y todavía hasta ahorita no se ha planteado, todos son críticas. Cuando el gobierno dé la información, podemos estudiar cada uno de los créditos, podemos sacar de FUBAPROA los créditos que son injustificables por la ley, no permitidos por la ley, dejar en FUBAPROA los que sí permite el marco jurídico y estos todavía darle la oportunidad al deudor de que el deudor lo pague y quedarnos con un costo fiscal manejable. ¿Por qué no está disponible la información? ¿Por qué no está disponible la información de lo que han hablado varias veces? Se arguye el secreto bancario, lo cual implica que no se debe de conocer las operaciones particulares de cada, valga la redundancia, cada particular con el respectivo banco. Sin embargo, aquí hay un aspecto de interés nacional. Incluso hay una excepción para esto. La información que tiene Hacienda sí es fiscalizable. Nosotros no vamos a meternos a cada banco, vamos a meternos con la información que Hacienda tiene con la Comisión Nacional Bancaria, que sí son organismos públicos, a diferencia de FOBAPROA. Fíjense, qué curioso, en el caso de FOBAPROA,
sus funcionarios no son funcionarios públicos, no obstante que han manejado toda esta asignación de recursos junto con la Comisión Nacional Bancaria, ellos no están ni siquiera sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, lo que le da un cariz de impunidad a cualquier irregularidad. Están sujetos a revisión de la Comisión Nacional Bancaria. Yo lo que sí, la misma que ha permitido todas estas operaciones. Si no son funcionarios, ya no es tema la información. Si no son funcionarios públicos, ¿qué son? Personas particulares que utilizan particular, privado. No es bueno, yo creo que el tema de fondo dice Jorge, es un limbo jurídico. A ver, dice Jorge que la información ya no es problema. Claro, hemos aprobado en el seno de la Comisión de Vigilancia, con el voto del PRI, unánime, un programa de auditorías que dejó satisfechos hasta los más críticos del FOBAPROA. Y ese programa de auditoría, que tiene 6 bloques de revisión, que incluye todos los temas, incluso a petición del Partido de Acción Nacional, se incluyó también evaluar a los programas de deudores que no forman parte de FOBAPROA, e incluso ya se va a contratar a un consultor externo, especialista extranjero, para que se inicie un gran programa de auditoría. Ahí estará toda la información, ya hay cajas y cajas de información en la Cámara, algunos a lo mejor no la han terminado de leer, no la han revisado toda, pero finalmente la información... de crédito, finalmente, la información, Dolores, toda la que se necesite, con este programa de auditorías que se va a hacer y que estamos dispuestos a llegar a fondo, se transparentará. Yo creo que aquí el problema está en cuestión más bien de ser realistas y de manejarlo también de una forma contable. Por un lado hay pasivos y por otro lado hay activos. Los pasivos están ahí, tienen que ser reconocidos y tiene que seguirse con ese tema. Los activos... ¿Cómo recuperar lo más posible de los activos? Que hubo unos pillos, vamos a perseguirlos. Que hubo algún crédito cruzado entre bancos con intereses particulares, vamos a cobrarle, vamos a embargarle sus propiedades, vamos a tratar de cobrar hasta las máximas consecuencias. Pero tú no puedes quitar un pagaré avalado del activo de un banco, porque al día de hoy no hay un solo banco que tenga más capital que pagarés de FOBAPROA. Y el momento en que uno retire esos pagarés, el banco quiebra y entonces se da la crisis de pagos que no quisimos. Instrumento de FOBAPROA, hubo un abuso que además se prestó a la corrupción, esa es la verdad. Tenemos ya pocos minutos, perdón Dolores, vamos a tener la parte final de las conclusiones en donde podremos abordar ya las ideas finales para ya concluir esta mesa de discusión. Vamos a las conclusiones ya en la parte final. Bueno, pues ya entramos en la parte final de las conclusiones, Dolores, Jorge. Vamos a regresar al orden original de la presentación para que ustedes pues expongan lo que les dé el tiempo. Ricardo Cantú, gracias por estar aquí y te escuchamos. La solución es que la deuda del rescate bancario se pague con corresponsabilidad. O sea, no podemos aceptar que ahorita los banqueros tengan utilidades jugosas mientras el pueblo va a tener que endrugarse a 20 años. O sea, hace rato Felipe señalaba las utilidades que tiene Serfín y que van a seguir teniendo los demás bancos. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que va a pagar toda la basura financiera, toda la deuda, y ellos se quedaron con lo mejor de la cartera. Entonces, esto tiene que haber corresponsabilidad. A lo mejor dentro del marco jurídico no se encuentra, pero debe haber un gran pacto social donde los diferentes sectores digan, yo voy con esto. No podemos cargarle todo al pueblo, y menos los sectores que económicamente están mejor en este país. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos planteando que la solución es una corresponsabilidad de todos los sectores sociales que participan en este problema. Y, sobre todo, señalar que necesitamos ya hacer cambios al sistema financiero para evitar la especulación y promover el desarrollo económico. Felipe de Jesús Cantú. Bueno, la solución no es tan fácil como decir, bueno, pues estas son las enchiladas y luego se doran y se llenan de queso y se acabó, ¿no? Esto evidentemente requiere de mucho estudio, no se puede hacer una cosa sobre las rodillas porque entonces podría traer consecuencias peores que las que se tienen. Algunas de las responsabilidades que se tienen en este monto de FOBAPROA
podrían ser pagadas con recursos públicos, pero estas tienen que ver efectivamente el destino social. Lo que no puede aceptarse es que una buena parte de estos recursos se hayan asignado a particulares por la flexibilidad que tiene la legislación y la calidad de impunes que tienen los funcionarios de FOBAPROA y por supuesto la facilidad con la que se contrajo una deuda sin haber consultado o pedido autorización al Congreso. De ahí que yo soy de la idea de que debe haber un análisis desde ya a fondo, y de ahí irán saliendo la separación de cuáles son los créditos bien tomados, bien avalados, cuáles son los que no, e ir descontando estos que no para que la carga a la sociedad sea menor. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Jorge, Estefan. Bueno, yo lo que diría es de que urge que los debates dejen de estar en la radio, en la televisión y en los periódicos, y que estos debates con toda seriedad se hagan ya al interior de la Cámara. Urge que los demás grupos parlamentarios que ya tuvieron tiempo suficiente para analizar esto empiecen realmente con sus propuestas concretas a tratar de enriquecer este proceso para buscar una solución. La solución no está en discursos, ni está en coloquios, ni está en diálogos bizantinos. La solución está en de veras tener la decisión de entrarle. Ahora que hay y que tanto se buscó que hubiera mayor pluralidad en la Cámara, ahora tal parece que tomar las decisiones y ser corresponsable con el gobierno de las decisiones cuesta, y a veces hasta puede pensarse que hasta miedo le da a algunos grupos parlamentarios actuar como gobierno, y ya somos gobierno todos tenemos un valor importante en la Cámara y vamos a hacerlo. El PRI va a estar insistente, y lo digo con toda claridad, en que nunca buscaremos que se encubra a nadie. Hasta las últimas consecuencias iremos en contra de quien haya incurrido en responsabilidad, pero tampoco podemos, en el ánimo y retórico y en el ánimo sofista de buscarle tres pies al gato ahora, no avanzar, porque no avanzar le puede costar más al país. Y todos esos ciudadanos que están hoy en su casa y que nos están oyendo, pues con toda claridad, si se viene una crisis bancaria, una corrida financiera, como puede ocurrir con las señales que mandan los compañeros de querer desconocer la deuda y de que es ilegal, bueno, pues puede ocurrir hoy lo que no quisimos que ocurriera en 95, y precisamente ahí sí tener un costo social que sí sería injusto, que sí sería muy grave, donde el futuro de las familias de todos los mexicanos estaría en riesgo, porque cerrarían empresas, no tendríamos actividad productiva, y entonces no estaríamos hablando del 14% del PIB, estaríamos hablando de que todas las familias perderían sus ahorros, y que además el país perdería la ruta del crecimiento, que por lo menos en esta época ya tenemos 3 años consecutivos creciendo, y que hay expectativas de generar aproximadamente 1 millón de empleos cada año, en donde hasta los salarios reales ya se han recuperado. Dolores Padierna. Solamente decir que FOBAPROA sí tiene solución, y esta solución tiene que ser integral, y para hacer una solución correcta y adecuada para el país se requiere la información, no escudarse en el secreto bancario para no dar la información. El hecho de no dar la información suficiente habla también de una connivencia de autoridades con los banqueros. Tenemos para avanzar que encontrarle una solución equilibrada, justa, encontrar el punto justo entre deudores y contribuyentes, entre preservar el sistema bancario como unos bancos que verdaderamente sirvan al desarrollo del país, y no como han sido hasta ahora, un ente especulativo a lo largo de 7 años seguidos. Y necesitamos también un gran acuerdo político entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que establezca las reglas nuevas de operación de la banca de México, de la banca privada, de la banca de desarrollo y de todo nuestro sistema financiero, y ese gran acuerdo se establezca en un nuevo marco jurídico, en un nuevo marco legal. Las iniciativas del presidente solamente intentan lavar el FOBAPROA y no van a fondo donde está el problema y donde se gestó el problema de FOBAPROA. Gracias. Dolores. Rodrigo Jara, en la parte final. Sí, gracias, Carmen. Efectivamente, coincidimos en el Partido Verde Ecologista de México con la posición de los partidos políticos del PAN, el PT y el PRD. Se debe de buscar una solución integral al problema del FOBAPROA, pero esta debe de buscar que, sobre todo, el costo no sea únicamente a la sociedad. Debe de ser, como decía el diputado Cantú, un costo que sea repartido, que haya corresponsabilidad, que haya seriedad, pero que también haya la voluntad de reconocer los errores que se han cometido. Creo que la mejor base que tendríamos para partir de una solución adecuada a este problema sería reconocer los errores, hablar auténticamente con la verdad, decir lo que pasó y, bueno, si ha habido logros,
esperemos que sigan habiendo más logros, ¿no? Pero nadie quiere que el país retroceda, nadie está buscando que esto tenga un costo tal para el gobierno que pierda las elecciones en el año 2000, pero esto es fundamental que se entienda. Si el gobierno realmente tiene voluntad de entregar buenas cuentas al pueblo en el año 2000 para ganar otra vez las elecciones, pues tiene que hablar con la verdad, tiene que hablar con responsabilidad, y aquellos que hayan estado implicados en operaciones fraudulentas, en corrupción, en irresponsabilidades administrativas, deberán ser sujetos a los procedimientos conducentes. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a nuestros 5 invitados, muchas gracias a los 5 partidos políticos que han venido a este espacio a hablar de este tema. Y bueno, simplemente decirle que lo invitamos a que nos escriba, a que nos llame, a que nos dé su punto de vista sobre lo que aquí se ha dicho, lo que no se ha dicho y algunos otros temas que se puedan abordar en este espacio de los partidos políticos. Nos puede escribir al Instituto Federal Electoral, al apartado postal 69705 en México, Distrito Federal, o llámenos a Lada sin costo 01800 711 9491. Tenemos 10 líneas disponibles para que usted pueda llamarnos, y si lo hace del Distrito Federal lo puede hacer al 628-4278, 628-4280, 655-2518 y 723-4112. También tenemos una dirección de correo electrónico por si usted quiere utilizar esta vía, es la dirección comradio@ife.org.mx. Nuevamente, gracias a todos nuestros invitados, y con esto damos cumplimiento a lo que establece la Constitución General de la República y también el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Gracias a todos y hasta la próxima.